Buenas tardes todos, gracias por acompañarnos en esta tarde de martes. Muchas gracias, Cecilia, por estar con nosotros. Un gusto verte, un gusto estar contigo y que nos des la oportunidad de abrir las puertas de tu estudio. ¿Cómo estás hoy? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí con el Instituto de Cultura Hispánica de Houston. Para mí es un honor poder platicar con ustedes y admiro la labor que ustedes hacen. Así que bueno, pues aquí estoy lista para empezar a platicar, me encanta. Gracias, Cecilia. Como sabes, esta es una charla entre amigos, es una charla en familia. Primero, además de darte las gracias a la gente que nos está acompañando hoy, ¿no? Sí, Que dedica un muchísimas poco de su gracias. tiempo, que nos abre espacio para escuchar las oportunidades que tenemos para difundir el arte en Houston. Entonces, maravilloso. La plática se está también pasando por Facebook Live y es otro órgano de difusión que tenemos también. Quiero hablar unos minutos solamente, Cecilia, tomar unos minutos de tu tiempo para platicar con todo el auditorio acerca de cuál es nuestra labor como instituto y después nos metemos de lleno para platicar contigo y admirar tu gran obra. De hecho, aquí en la presentación tenemos dos de tus obras increíbles, impresionantes, que nos van a transportar a cualquier ciudad colonial, pero por supuesto que yo sé de dónde son estas pinturas y la idea es que lo compartamos con toda la gente que nos está acompañando hoy. Una belleza arquitectónica y tú haces una gran labor para plasmarlo en el lienzo. Con eso dicho, déjame compartir un par de cosas aquí. Por Primero, supuesto. hablar con todo el público que nos acompaña y el público que va a estar escuchando esta grabación posteriormente acerca de la labor que hacemos nosotros como instituto, ¿no? Y el Instituto de Cultura tiene una función importante en la comunidad que es la de difundir y promover el arte hispano, ¿no? Como tú sabes, somos más de 20 países de habla hispana en el mundo y en Houston específicamente tenemos una gran concentración de comunidad latina. Nuestro compromiso es promover el arte, promover la cultura y promover la educación cultural. Regularmente llevamos eventos, en este caso la cuestión de la pandemia nos ha dado una oportunidad nueva, que es el de difundirlo a través de otros canales que normalmente no estábamos acostumbrados, con tres objetivos, ¿no? Uno es el de descubrir qué es lo que hacemos como gente que apoyamos el arte, ser una fuente de inspiración para artistas, para gente que gusta descubrir de estas formas de expresión y también un centro de creación donde se pueda dialogar, donde se pueda hablar, donde se pueda exponer. Entonces, una función muy noble, si quieres, para influir en la comunidad, en esa creación de identidad. Y con ello, lo que desarrollamos fue un programa. Este año tenemos un programa que está basado en la cultura de cada país. Nos estamos dedicando de 6 a 8 semanas a enfocarnos a un país en particular. Y en este ciclo, el enfoque es en México. Tenemos un calendario que estoy mostrando ahí acerca de actividades que ya venimos haciendo desde mayo. Ahora que estamos en junio, el 2 de junio, estás tú ahí en la plática con Cecilia Villanueva y otras actividades que tenemos programadas para el resto del mes y probablemente algunas que se extiendan más allá. Fechas por confirmar en el calendario que tengo ahí, pero el enfoque es saber que una vez que terminemos con este ciclo, empezamos a movernos a otros países. El país que sigue es Argentina, que va a estar lleno también de una riqueza cultural impresionante para seguir llevando esta iniciativa a Houston y donde nos estén escuchando y viendo. Entonces, con eso, una vez más, Cecilia, te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí, gracias por abrirnos las puertas y también decirte que detrás de esta iniciativa hay un grupo en el instituto, un grupo impresionante de gente que está colaborando, que está contactando artistas, que está dedicando tiempo a hacer
promoción al trabajo que nosotros hacemos, un grupo muy grande. Yo tengo la fortuna simplemente de poder estar aquí frente a ti esta tarde, pero tengo que reconocer la enorme labor que hace todos los voluntarios que son parte del instituto, porque todo este trabajo es voluntariado, ¿no? Es una labor muy, muy bonita que todos hacemos para acrecentar el nombre de Hispanoamérica, de Latinoamérica, dentro de Estados Unidos y principalmente dentro de Texas, en Houston. Una vez más, Cecilia, gracias por estar aquí. Al contrario, un gusto, un placer estar contigo. Y además mencionas algo súper importante que es la identidad. Y no es solamente la identidad de los pueblos, como sabemos que, que es definitiva para la organización de los pueblos y para el individuo, siempre queremos saber de dónde venimos, quiénes somos. Y en la medida en la que conocemos y fundamentamos nuestra identidad, eso nos hace funcionar mejor, nos sentimos más seguros de lo que somos y de lo que hacemos. Así que esta labor de difundir Hispanoamérica en Estados Unidos para la diáspora, que es tan grande, me parece una labor increíble, ¿no? Así que pues estoy encantada de ser parte ahora de esa labor. Así es, Cecilia, gracias. Mira, yo estoy intentando compartir dos de tus obras. Espero que se puedan ver. ¿Tú las puedes ver en pantalla? Sí, yo puedo verlas en Muy pantalla. bien. Sí, tengo tienes a la izquierda el Valle de México. Ay, que esa obra fue muy bonita encontrar el espacio porque estoy parada en el Museo del Estanquillo y estoy viendo a Santo Domingo. Y es una vista del Valle de México espectacular porque es muy difícil ver el Valle de México. Tenemos muchos edificios y no podemos verlo, pero hay en este mirador, se los recomiendo muchísimo si van a la Ciudad de México, en el centro histórico, en el Museo del Estanquillo está este mirador y podemos ver el valle atrás. Y además esas montañas es la Sierra de Guadalupe, que es precisamente donde está el Cerro del Tepeyac. Y entonces, esta vista, digo, ¿qué más mexicano que la Sierra de Guadalupe, Santo Domingo, nuestra bandera, y las azoteas de la Ciudad de México? Para mí fue un descubrimiento hermoso y por eso este cuadro tiene como esos recortes alrededor, porque son como esos recuerdos y esas visiones que yo tengo de México que quiero traer. Y este es parte de una exhibición que se llama Transportable Cities o Ciudades Transportables. Y, y precisamente fue la de México a las 5 de la tarde, porque todos esos cuadros que hice para esa exhibición fueron fotografías y dibujos que yo hice a las 5 de la tarde, porque es a la hora que me gusta cómo está la luz en la Ciudad de México. Y entonces ese es realmente como es un flashazo de un momento muy corto, muy específico, como reconcentrado en el tiempo, en el que traigo eso pues a donde se dejen, porque bueno, esta exhibición ya ha estado aquí en Houston en Archway Gallery y estuvo recientemente, la semana pasada apenas me regresaron las piezas, estaba en el consulado de México aquí en Houston, entonces bueno, ya empezó su viaje, su periplo, esta exposición, que precisamente por eso se llama Ciudades Transportables, porque las quiero llevar a diferentes ciudades y que la gente que esté en esas ciudades conozca la Ciudad de México y bueno, es una de tantas ciudades que quiero pintar para esta serie de Transportable Cities. Sí, y yo tengo un par de laminillas más mostrando algunos de tus cuadros y vamos a ir hablando poco a poco acerca de ellos. Por supuesto, la primera parte que preparamos tiene que ver con México y luego tienes la otra serie, ¿no? Que tiene que ver un poco más planos aéreos, que ya hablaremos de ellos, pero antes de llegar a eso, platícanos un poco sobre tu carrera de formación como artista, ¿no? ¿Cómo llegas tú? Porque es algo muy apasionante que yo sé, tú y yo hemos tenido la oportunidad de platicar, ¿no? Y está empezando desde, ¿qué te inspiró? ¿No? Tu papá siendo arquitecto, si nos llevas a través de esa historia,
que yo creo que es fenomenal, es una narrativa muy linda, porque creo que eso también ayuda a entender la inspiración que tú tienes para desarrollar tu obra. Claro, sí, fíjate que yo pienso que los artistas, cualquier persona que se expresa visualmente, no tiene de otra más que representar quién es. Eh, los artistas siempre, no importa si eres un escritor o eres un pintor o un escultor, pones de manifiesto esa serie de capas de experiencias, incluso lo que lees, lo que comes, lo que vives, todo está reconcentrado en la obra. Por eso el artista es original por naturaleza, porque no podemos hacerlo de otra forma, ¿no? No podemos copiarnos. Y bueno, yo vengo he tenido una vida muy afortunada. Mi padre es arquitecto y entonces desde niña pues estuve rodeada de sus blueprints o de los cianotipos famosos que antes se hacían. Ahora se usa el AutoCAD y todo esto, pero antes eran se hacían las impresiones en unas líneas azules y de hecho era así algo como medio oloroso, olía medio mal, y cuando ibas a sacar estas copias. Y entonces mi papá me daba estos planos viejos que tenía ahí, los pegaba en la pared para que yo dibujara, pero yo en lugar de dibujar atrás de los planos, yo los volteaba y me gustaba muchísimo seguir las líneas de trazo que había hecho mi papá. Entonces fue como un entrenamiento jugando arquitectónico. Entonces en casa pues desayunábamos, comíamos y cenábamos arquitectura. Y sin querer pues este mundo de la arquitectura pues entró en mí, ¿no? Y para mí el color azul en muchos de mis cuadros pinto como si fuera un blueprint y es porque para mí el color azul es el color de la creatividad. Yo vi que las líneas de esta pluma mágica azul hacía dibujos y después esos dibujos se convertían en edificios, en casas, en iglesias y entonces para mí eso era un motivo de fantasía y de alegría ver esa transformación a través de la tinta azul y entonces bueno, eso también marcó mi paleta definitivamente aunque a veces incluye otros colores, la tinta azul siempre el color cianotipo está en mi obra. Y bueno, Sí. mis hijos son arquitectos también. Mi hijo mayor es arquitecto, trabaja en el MIDE, haciendo restauración, es jefe de restauración ahí. Mi hija menor está estudiando Architectural Engineering en el Illinois Institute of Technology. Entonces, bueno, venimos de esta tradición arquitectónica, pero justamente la sorpresa para mí es que yo entendí que yo no era un arquitecto, pero no sabía qué era lo que yo era. O sea, se esperaba que yo fuera un arquitecto porque pues yo dibujaba lindo y con toda esta tradición pues pensaban, pero pues fíjense que no. Y yo me costó mucho trabajo entender y descubrir quién era. Y bueno, yo hasta que tuve 27 años, realmente aterricé en la escuela de arte y para mí fue así como si me hubieran abierto las puertas del cielo, porque desde el primer minuto que yo estuve dentro de la escuela de arte, pues fue para mí claro que yo era un artista visual. Totalmente, Cecilia, gracias. Gracias por ese detalle. Mira, el cuadro precisamente que tienes al lado tuyo es el que yo intenté representar aquí, pero yo Ah, te sí. digo Uh-huh. que foto no hace honor a la belleza del cuadro que tienes ahí, donde resalta todos los colores que tienen. Y además se aprecia precisamente cómo es como una pieza de rompecabezas, ¿no? Exacto. Y eso es algo muy original. Entonces, yo creo que sería muy interesante que nos compartieras esta exhibición que tienes ahorita de Transportable Cities, ¿no? Mira, fíjate ¿Cómo se que vive? uh-huh, Transportable Cities y los otros trabajos que he hecho empiezan siempre con una idea. Yo no voy a tomar inspiración de un lugar y luego lo pinto, sino primero pienso qué es lo que quiero hacer. O sea, en ese sentido podríamos decir que yo soy un poco conceptual, aunque aterrizo mi obra en objetos muy claros, todo empieza por una idea. Y entonces yo pensé cómo traer
una ciudad a un espacio, ¿no? Para que sea conocida. Y una ciudad no es solamente lo que vemos, sino lo que escuchamos, lo que olemos. Y entonces en esa idea, pues fui a la Ciudad de México, que es mi ciudad natal. Ahí nací y crecí también. Entonces, traté de traer a la ciudad, pero no solamente con cuadros. Entonces, primero dije, voy a intervenir el objeto, ¿no? Porque el cuadro, si solamente se queda como en un lienzo, queda como una foto, ¿no? Y entonces, ¿qué beneficio o eh, qué más estoy dando? Y yo como que quería dar más. Dije, voy a intervenir los objetos y entonces voy a intentar que el lienzo se convierta también en un objeto, como en un pedazo, ¿no? Y este no es un lienzo, es una madera. Entonces, si tú lo cargas y lo mueves y además lo ves, pues te da esa sensación que está entre el cuadro y a punto de ser un objeto. También los recuerdos pienso que son a pedazos, no podemos recordar todo, ¿no? Entonces, por eso también ese corte de las orillas para poder representar ese como pedazo de recuerdo que quiero yo traer. Y además es un recuerdo, es una imagen que pasa por el tamiz de la fotografía que tomé, de los dibujos que hice, pero también, como platicábamos, de la experiencia personal, de todo lo que he leído, de lo que significa para mí México. Y entonces, en esta exhibición, aparte de hacer que mis cuadros fueran objetos, en el piso puse unas marcas desde donde puedes ver la perspectiva correcta para ver estos cuadros, porque si tú los ves de frente, pues está muy bien, tú entiendes que es un edificio, pero si te tomas la molestia de pararte en ese lugar designado que yo puse en el suelo, vas a ver la ciudad desde la perspectiva desde donde yo la estaba viendo y entonces los edificios te van a invitar a caminar cerca de ellos, la acera te va a dar esa perspectiva y es justamente donde yo estaba parada. Y entonces tiene este carácter como lúdico de que las personas que quieran ver mi obra de esta forma y jugar conmigo, pues entonces hagan todas estas cosas de pararse en los lugares. También durante la exhibición tuvimos algo muy interesante que fue la música no, sino los sonidos. Traje unas grabaciones de personas cantando en la Ciudad de México, de sonidos de autos, el organillero, por supuesto, y me encontré a un hombre que cantaba eh, la Llorona con todas bueno, es larguísima la Llorona. Y él cantaba todas las estrofas de la Llorona y la traje para esta exhibición y traje los sonidos. Entonces, cuando tú llegabas a la exhibición, estaba el sonido de la Ciudad de México junto con el sonido de las... también regalamos café y regalamos unas conchitas que mandamos a hacer aquí en Arandas. Y entonces, porque a las 5 de la tarde justamente es el momento en el que ¿cómo se llama? El centro de la Ciudad de México se llena de estos olores, de las conchitas que están haciendo, el pan. Y bueno, quise traer como toda la experiencia de inmersión, ¿no? Qué bien, qué maravilla. Y eso, yo creo que la exhibición te hace, para quien no lo ha vivido, le da una experiencia de inmersión. Y para los que sí lo hemos vivido, es una nostalgia tremenda, ¿no? Son Exacto, sí. las dos partes de la moneda. Déjame mostrar el cuadro que tienes atrás. Sería Ese que de allá. podríamos recorrer un poco sobre la perspectiva ese. Sí, claro que sí. Mira, si me permites, Sí, puedo llevarlos un poquito de paseo por a mi favor. estudio y entonces podemos ver un poquito esa perspectiva de la que te estoy hablando. Déjame voltear la cámara para que ustedes puedan ver. Y bueno, aquí vas a ver que tengo. Aquí, esta es mi última obra, esta del COVID, a ver si alcanzas a verla. Es una casa de cerámica y y bueno, pues eso es lo que hago el día a día, pero acá está el cuadro del que estás hablando tú. Y justamente me voy a parar en donde es la zona para que sientas que ese cuadro
te invita a pasar, ¿no? Y entonces esta es precisamente, en diagonal, la perspectiva correcta para verlo. Claro que tú puedes ver el cuadro y funciona muy bien si lo ves de frente. Y bueno, entiendes perfectamente, pero la experiencia a la que yo invito al visitante es a esta experiencia de ven hacia mí, recorre las calles de la ciudad a través de esta perspectiva alterada que estoy creando con el cuadro. Y bueno, aquí seguimos y bueno, aquí podemos ver algunos más detalles de el cuadro. Y bueno, también de lejos pueden ver que tiene también estos cortes que son parte de esa idea de tratar al lienzo como objeto, ¿verdad? Entonces, Sí. déjame voltear la cámara otra vez. Ay, qué poca habilidad para camarógrafa No, al tengo, contrario, pero gracias por darnos este tremendo tour, este tremendo tour de tu estudio, de tu estudio. Y así funciona la del tecnología, tiradero. ¿eh? Ahorita fíjate que estaba tratando de volver a compartir la presentación que preparé Ajá, y por alguna razón no puedo, pero ahí tenía yo unas obras que yo creo que tú nos puedes platicar, porque claro, mucho se concentra en el centro histórico, ¿no? ujú. Y en el centro histórico tú tienes uno de los edificios más bonitos, uno es casi un palacio, es el que hoy es el Museo del Estanquillo, ¿no? Claro, y tengo un cuadro aquí del Museo del Estanquillo, porque el ¿No lo Museo puedes del mostrar, por Estanquillo, favor? claro, lo Porque es he el que yo pintado tenía listo y ya mucho. no puedo volver a mostrarlo yo, pero qué mejor que verlo en vivo. Sí, tengo uno que es pequeño, porque el cuadro del estanquillo, del Museo del Estanquillo, mira, tengo déjame aproximarme. Y Sí, yo bueno, creo, aquí, mira, porque a mí me gustaría que la gente apreciara precisamente el nivel de detalle que tiene, los rosetones. Ese es un edificio clásico, si no lo puedes platicar, pero en uno de los rosetones tiene claro, inscrito precisamente las siglas de los dueños originales. claro. Sí, y tengo el otro, a ver, mira, este es uno y les voy a enseñar otra variante de ese mismo cuadro, que es un cuadro mucho más grande y ahí podemos ver mucho mejor los detalles de esta obra. Pero mira, aquí la tenemos, este lo tengo aquí y bueno, Esas eran las dos que yo tenía. Muy bien. Ok. Bueno, pues sí, aquí este cuadro. Este cuadro es monumental, entonces no lo hice en madera porque si no sería sumamente pesado. Hay una limitante en cuanto al peso. Y entonces por esto desafortunadamente no pude hacer un rompecabezas, pero no deja de ser un cuadro en donde también tengo esta perspectiva alterada, donde si nos paramos de este lado podemos ver esa perspectiva. Y ahora si me acerco, bueno, pues no solamente vemos que pinto en óleo, sino también, por ejemplo, aquí tengo los dibujos de las pancartas que tienen en el museo y estos son pintados a lápiz con grafito. Y bueno, yo me valgo de cualquier material para trabajar porque realmente para mí no soy purista, sino a mí me gusta estar en contacto con los materiales y utilizar los materiales que cada ciudad me dice. Por ejemplo, para la Ciudad de México hice estos recortes, pero por ejemplo, ahorita estoy trabajando en una exhibición para Houston, que es también Transportable Cities Houston, 180 grados, y se llama Houston 180 grados. Ay, perdón, precisamente porque en Houston no hay montañas como en la Ciudad de México. Y entonces esa falta de montañas hace que la cantidad de cielo que vemos son 180 grados de cielo el que vemos. Entonces es un cielo omnipresente, ¿no? Ahí está todo el tiempo vemos ese azul enorme. En la Ciudad de México solamente el cielo lo vemos como a pedazos y aquí no, aquí hay mucha más luz y entonces la ciudad me pide otros materiales. Por ejemplo, aquí estoy utilizando cerámica para representar algunos edificios y casas de la isla de Galveston y de la península Bolívar, que son unas casitas que están puestas así como en palafitos y entonces me valgo de todos estos materiales para representar
lo que la ciudad necesita, ¿no? Entonces, no, aunque soy originalmente una pintora de óleo, utilizo cualquier material para representar las ciudades. Claro, y eso es algo muy particular que tienes la oportunidad de llevar el concepto ahora a Houston, que es donde vives, y eso me lleva a preguntarte otra cosa, ¿no? ¿Tú crees? Y es una pregunta que hace María Pérez. ¿Qué tal, María? Gracias por estar aquí. La pregunta dice que si tú piensas que habrías podido crear de la misma manera si aún vivieras en México. Yo creo que sí, porque em, el artista, o yo al menos pienso que mi trabajo, mi chamba como artista, es ser como una reportera de ovnis, ¿no? Es el cronista de la ciudad, ¿no? Entonces yo lo que hago es que voy a la ciudad, yo camino a la ciudad y despacio voy viendo qué es lo que hay en ella. Yo observo a las personas, observo los cambios que tiene todos los días la ciudad y eso es lo que yo represento. Entonces, no es solamente el amor que le tengo porque estoy lejos y tengo esta cierta añoranza, sino es de verdad tratar de transportar las ciudades, porque ese es mi trabajo, el ver, como te decía yo anteriormente, en otras pláticas que hemos tenido, hablar de el trabajo del artista, ¿no? Tú, por ejemplo, que eres un empresario, que trabajas en el mundo corporativo, bueno, pues no tienes tiempo de detenerte a ver todo lo que pasa a tu alrededor y sin embargo, mi trabajo es ese. Y cuando veo algo, corro y te digo, mira, y entonces produzco obra y digo, esto es lo que encontré, vengan a verlo, ¿no? Y entonces pienso que no, la respuesta sería no necesito la distancia para crear. Yo creo, quiero transportar la ciudad, pero no solamente la Ciudad de México, quiero todas, ¿no? También quiero hacer, por ejemplo, como estoy haciendo ahora Houston, Mérida es otra ciudad que me interesa muchísimo transportar. Entonces, nunca he vivido en Mérida, solamente la he visitado en 4 o 5 ocasiones, pero es una ciudad que quiero transportar porque quiero que todo el mundo la conozca, ¿no? Entonces, sí va el corazón de por medio, específicamente en México, pero no, el impulso creativo es otro. Hablando de ser cronista de la ciudad, hay una obra, no sé si la tienes tú y lamento mucho que ya no pude presentar de nuevo, pero la podemos platicar porque es una obra que me llamó mucho la atención, donde pintas, por supuesto, una fachada muy hermosa y tiene una pancarta, ¿no? Ah, el edificio que habla se llama. No lo tengo conmigo, ese ya entró en una colección privada, pero es un edificio que está también hecho así como tipo blueprint, que es una paleta azul. Y es un edificio en el que, a pesar de que no me considero una persona política, eso es lo que yo veo en las ciudades y entonces también tengo mis inclinaciones y mis temas que quiero explorar y uno de ellos pues es esta expresión que encontré en el centro y era esta pancarta decía vivos, se los llevaron vivos, los queremos, fue de ese momento tan terrible que ha pasado México y los mexicanos, es una verdadera tristeza. Y entonces los edificios también hablan. No represento yo a las personas porque yo no pinto a las personas porque el ser humano es tan interesante, la figura humana es bellísima y súper interesante. Entonces yo en el momento en el que pongo a una persona dentro de mi arquitectura, olvídenlo, nadie ve la arquitectura, solamente vemos a la Es persona por lo verdad. interesante que es. Pero las personas tenemos la capacidad de imprimirnos en la arquitectura. Los edificios cambian y eso es por eso, por ejemplo, el Museo del Estanquillo, ya ven que lo pinto muchas veces y se ve diferente cada vez. ¿Por qué? Porque es un edificio vivo que sus pancartas cambian, ¿no? La mugre también lo cambia, los días, la luz, todo esto. Y entonces, es por eso que ese edificio en el que viene para mí es una herida que sigue abierta, y entonces por eso puse el título de El edificio que habla, porque habla de este momento y de este asunto tan triste que nos pasó en México, ¿no?
Es verdad, es verdad. Y sí, esa es la parte de ser cronista. Y luego, eh, también dentro de, a un costado del Museo del Estanquillo, enfrente, de hecho, tienes otro. Y yo estaba tratando de, porque me impresionó mucho todo el trabajo que haces y estaba yo jugando conmigo mismo a adivinar qué edificio era cuál. Y tienes Ajá. uno que pintas también, creo que es, tiene el número 16 y pensé que era Isabel la Católica, que está justo enfrente de, del Museo del Estanquillo, ¿no? Eh, Es el edificio 24, ¿no? ¿No te refieres 24. al 24? Sí, es el número, se llama Espacio 24 y de hecho hay una tienda Zara que está ahí y entonces pongo la vitrina con los maniquís y la ropa que tiene y el letrero de Zara, pero en realidad lo que a mí, digo, eso es meramente accesorio porque habla de cómo este edificio está hoy por hoy, ¿no? Eso es lo que yo reporto, pero tú ves la arquitectura colonial de ese edificio, que es una belleza de edificio, y sigue vivo, ¿no? Y eso me interesa, me gusta, también tiene su mugre por ahí abajo pintada. Y también, fíjate que como tengo este carácter lúdico, algunas de mis obras tienen secretos. La poseedora de esos secretos es mi hija Fernanda, en la que está estudiando arquitectura. A ella le regalo todos estos detalles, ¿no? Hay ratas, palomas, cucarachas, de todo pongo, porque también eso lo reporto. Pero como mi paleta es monocromática, muchas veces es difícil verlos, ¿no? Entonces son como pequeños secretos para aquellas personas también, no solamente para mi hija, que quieran explorar mis cuadros un poquito más y entonces se acercan a los cuadros y están más de 2 segundos y entonces empiezan a descubrir cosas, sobre todo los niños. Los niños son buenísimos para descubrir todos mis secretos. Tengo algunos alumnos que, bueno, están esperando la exhibición para ir y descubrir y van anotando y me preguntan, ¿y si está aquí la rata? ¿Y si está? Y bueno, y entonces hacemos esos juegos y que no son solamente para niños, también son para los que tienen alma de niño. Pero yo pienso que todas las obras visuales tienen esas capas, ¿no? Por eso es tan rico el poder tener artistas y poder explorar lo que cada artista quiere decir, porque aunque queramos o no queramos, todas esas capas de experiencia podemos experimentarlas frente a un cuadro. Claro. Tienes, gracias, Cecilia. Tienes otra vertiente, ¿no? Porque esta es tu obra más fresca que nos estás Uh compartiendo -huh. ahorita y te agradezco mucho. Pero me gustaría también compartir con todos el, la otra serie que has hecho, ¿no? Uh -huh. Anterior, y creo que tienes en tu estudio algunos cuadros mientras Tenemos unos ejemplos, caminabas. claro que Me sí. gustaría que lo Ahora, compartiéramos porque yo voy a compartir con con nuestros audientes algo que no has compartido tú, o si lo quieres compartir, tu formación ajá, escolar, porque yo creo que eso tiene mucha influencia en lo que nos vas a mostrar ahorita probablemente, y a lo claro. mejor hay un toque que nos quieres platicar. Sí, bueno, al principio comentaba que a mí me costó mucho trabajo entender quién era yo, entonces pues fui explorando, así que he estudiado de todo. Estudié un par de años en antropología y actualmente estoy a la mitad de la carrera de ciencias humanas, que es un poco como antropología, pero es más, tiene muchas más materias de arte y de historia. Entonces, pero pues más o menos es lo mismo. Ciencias humanas, todo estos estudios que he hecho, pues también me informan mi pintura. Mi obra está informada por el arte, por el pasado también, por las estructuras arcaicas. Y bueno, eso por una parte. Y por otra parte, también parte de mi formación a los 27 años fue que empecé a estudiar arte y diseño gráfico en Inglaterra. Estábamos viviendo en Birmingham y ahí fue donde empecé a estudiar artes plásticas. Y bueno, pues esa es mi formación. Y bueno, yo siento que un artista nunca deja de estudiar, siempre estamos tomando cursos y que también asuntos de cerámica y aprender a hacer cerámica, todo eso también es otra inquietud
muy grande que exploro, pero para llegar a los cuadros a los que te refieres, pues es esta vertiente en la pintura que tengo, aparte de lo que es la perspectiva y el dibujo arquitectónico. A mí me gusta ver el mundo desde arriba. Entonces ahora hay este programa que es el Google Earth. Y claro, desde la primera vez que me subí a un avión me pareció interesantísimo ver la Tierra desde el cielo. Y ahora con esta facilidad que tenemos del Google Earth, pues puedo ir a cualquier lugar del mundo y puedo ir al desierto de Arabia Saudita y ver qué hay ahí. Y que creen que hay muchas cosas y hay vestigios y hay muchas cosas que he traído para pintar, ¿no? Y en esa vertiente está, les voy a enseñar ahora este cuadro. Déjenme voltear la pantalla. Ténganme paciencia, ¿eh? No soy No, estás camarógrafo muy bien, vas muy bien, profesional. gracias. Gracias. Y bueno, aquí tenemos una de las obras de esta serie que se llama The Void. Y entonces aquí estoy yo estudiando estos espacios vacíos que veo que los arquitectos representan ahora en la arquitectura. Este es otro cuadro también de The Void. Este es un cuadro que me ha dado mucha suerte porque ha sido premiado en varias ocasiones y ha salido en muchas publicaciones. Y este es una casa que está, se llama casa cerca, o en inglés, House Near the Void, casa cerca Del del vacío. precipicio, ¿no? Ajá. Del vacío, exactamente. Y es esta estructura precaria que está justamente en ese espacio. El espacio del void o el vacío, yo lo estudié como un espacio para la reflexión. Es decir, cuando yo me encontraba estos edificios con esos huecos, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos la lavadora famosísima, que es este edificio que está ahí en Santa Fe, y que tiene un hueco en el centro, ¿no? Y la gente diría, bueno, qué caramba, porque ¿para qué le hacen ese hoyo? No sirve de nada. Exacto. Y sí sirve. Sirve porque visualmente para mí es un espacio en el que me permite meditar, me permite no solamente acceder a un espacio lindo en donde se pueden realizar actividades comerciales y estas oficinas que están ahí, sino que me permite ese espacio de goce visual y de meditación, ¿no? Y entonces yo trabajé con estos. Este es uno en especial chistoso porque esta es una vista aérea, no vas a creer de qué, de Plastic Beach. Y Plastic Beach no es más que la playa esta de plástico, es el vórtex de plástico que está flotando en el Atlántico. Entonces yo me imaginé que si ahora las islas, y me fui con el Google Earth a ver dónde estaban estas islas de plástico que se van moviendo, y entonces si yo hiciera una ciudad, porque ahora vamos a tener que vivir en la basura, ¿no? Estamos tan llenos de basura que entonces planeé mi ciudad en este vórtex de basura, y esto es lo que significa este cuadro. Y entonces pues hice un pequeño diseño de una ciudad en este vórtex de plástico. Entonces, mi obra es así, ¿no? Tiene este componente del contemporáneo, o sea, o más que contemporáneo, pues posmoderno, ¿no? Porque a mí me gusta pintar las cosas de mi tiempo, me gusta pintar lo que pasa hoy, o sea, ese es el compromiso que yo tengo con la pintura y conmigo misma, de ser un ser humano de mi tiempo. Yo no quiero pintar como pintaban antes, aunque es muy lindo. Tengo el compromiso y además el dolor también de ver el día a día y ver cosas que son terribles de nuestra época, pero también balanceadamente otras que son magníficas, y reportar lo que veo en el día a día. Por eso digo que soy reportera de ovnis o cronista de la ciudad. Claro. Bueno, ese tema que platicas de las islas de plástico, los dos vórtex que tenemos precisamente en el Pacífico, es terrible, es un tema muy actual, ¿no? Que de pronto el hecho de que todos estemos en casa por 3 meses nos va a ayudar a mejorar un poco el ambiente. Veremos. Dime, Este compás de espera, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es bueno tener esos vacíos para poder pensar. es eso. Te quería preguntar, obviamente tú descubriste tu vocación como artista, nos platicabas quizá a los 27 años, te fuiste a Inglaterra
estudiaste y te sigues preparando continuamente. Y el artista es una cuestión de ensayo y el descubrimiento de lo que haces. Pero te quiero preguntar una cosa. Cuando tú decidiste que esta era tu carrera, em, y evidentemente tu obra está tomando más y más momento, ¿no? Más reconocimiento. Eh, la pregunta que yo tengo es, ¿la misma oportunidad que estás teniendo hoy aquí, la hubieras tenido tú en México? Wow, es una pregunta difícil. Ya empezamos con las preguntas difíciles. Sí, ya nos acomodamos, ya vamos bien. ¿Verdad? Ya somos en muchísima más confianza. Qué interesante, qué buena pregunta. Fíjate que reflexionando un poco, eh, hace relativamente poco leí el libro de Sarah Thornton, se llama 33 artistas en 3 actos, es casi como un trabalenguas. Y en este libro sale Gabriel Orozco, lo entrevista ella porque es un artista mexicano que tiene una influencia enorme, es un artista internacional de una talla magnífica. Y entonces ella, al conocer a Gabriel, va y está con él, lo entrevista, y va a México y lo entrevista en México, y él vive en Nueva York y también en Nueva York, y ella se expresa del estado de las cosas artísticas en México de forma tremenda, o sea, pone el dedo en la llaga porque ella con mucha valentía y dice que en México el arte es solamente un arte masculino. Es decir, que el 70% de Wow. los representados, de los artistas representados en galerías en México, el 70% son hombres. Eh, ella habla de cómo se maneja Gabriel Orozco y que es así como el club de Toby, ¿no? Que es un grupo cerradísimo en el que unos se apoyan a otros, pero es un grupo en el que no entra nadie, ¿no? Y te habla de esta isla que para ella descubre en la forma de proceder de Gabriel Orozco. Y entonces a mí me hizo reflexionar muchísimo. Yo en México pues era una artista que estaba emergiendo, ¿no? Y entonces yo tuve la enorme fortuna, número uno, de tener un patrocinador que es mi marido, que lo amo, es así como el Theo de Van Gogh, así, o sea, tal cual. No solo me aguanta, sino también me paga mis lienzos y todo. Y luego, también mi red de amigas, y digo amigas porque son amigas. Mis amigas fueron las primeras que me compraron mis cuadros. Y entonces si tú vas a sus casas, todas tienen cuadros, cuadritos y cuadrotes. Y además del momento en el que yo era un artista emergente y entonces pues la verdad es que uno tiene que experimentar y regarla y a veces hacen unas cosas pues que no valen mucho, pero sin embargo tuve el apoyo de esta red de amigas y por supuesto de mi familia. Ya cuando llego a Estados Unidos, y entonces, pues sí, ya es la soledad. Y también en México me dediqué a hacer diseño. Trabajé durante 8 años para el despacho de mi papá y entonces no era un artista de tiempo completo. Yo me ganaba la vida haciendo remodelaciones, diseñando y también metía cuadros cuando hacíamos las remodelaciones y todo esto y diseñando construcción nueva también. Pero eso era lo que hacía y pintaba el fin de semana. Y cuando llego a vivir a Houston, eh, pues digo, ¿qué voy a hacer? Pues ahora sí tengo la oportunidad de ser una pintora de tiempo completo. Y también me siento muy afortunada de que una galería me represente y por supuesto que aquí pues florezco como artista porque cuando alguien se hace cargo de esa parte que significa la promoción de un artista, que le apuesten a tu obra, ¿no? Que te digan, bueno, sigue así, tú pinta y nosotros vamos a hacer lo que nos toca hacer, que es la parte comercial. Cuando tú tienes que trabajar esa parte comercial y aparte pintar, o sea, es muy duro, es muy difícil ir y tocarle, como te decía, así al periódico Reforma, oigan, no sean malos, vengan a ver lo que hice. Todo eso lleva mucho tiempo y entonces a mí no me resultó. Sin embargo, aquí que encontré representación, pues entonces
mi vida cambia totalmente, me puedo dedicar 100% porque entonces puedo vivir de mi arte y eso es una fortuna que yo sé que muchos artistas no tienen en México y en todo el mundo. Es un fenómeno que es mundial, pero ¿sabes qué? Que yo pienso que en la medida que la comunidad se hace cargo de sus artistas, eh, eso le ayuda al artista, no importa por pequeño que sea. Algo que a mí me gustó mucho de aquí de Houston y que me encantaría transportarlo a México es ese reconocimiento que el artista tiene. Si tú vas a cualquier tienda y tú dices, pues oiga, ¿qué cree que yo pinto? Soy artista y enseñas tu tarjetita de artista, te hacen descuentos. Y si tus vecinos se enteran de que eres artista, pues te promocionan, van a tus exhibiciones y le presumen a todo el mundo. Esa es una gran cosa que tengan de vecino a un artista. Entonces yo siento que el anonimato que da la gran ciudad, como la Ciudad de México, eh, deberíamos de que nuestra comunidad apoye, ¿no?, a esos talentos que están ahí, o sea, reconocerlos, decir, bueno, si yo vivo en tal colonia, bueno, ¿qué escritores viven en esa colonia? ¿Qué artistas de cine, de teatro, actores, pintores, quién vive? Y entonces que la comunidad se haga cargo de ellos. Es muy, muy bonito. La gente te invita, si hay un evento, te pagan el boleto de entrada. O sea, eso cae en el bolsillo del artista que es pobre, de verdad, porque si tú no vendes tu cuadrito, pues simplemente no comes, ¿no? Entonces, sí hay una gran diferencia en ser representado. Así que, pues sí me considero muy, muy afortunada de ser representada. Sí, qué bien, qué bien. Y con eso, la parte que dices, el rol que tiene la comunidad en fomentar y desarrollar, que es precisamente uno de los intereses principales del instituto, ¿no? Y Exacto, exacto. en esa línea de pensamiento un poco, y con el tiempo que nos queda, porque podríamos seguir platicando varias horas, pero Sí. te agradezco mucho la hora que nos has dedicado, pero te quiero hacer otra pregunta. Eh, ¿Cómo sugieres tú que, cuál es la forma de inducir a la gente al arte? ¿No? Y hablo a los niños, hablo a los jóvenes también, ¿por qué no? A la gente que piensa que no es para ellos, que piensa que una galería, que piensa que un museo no es para ellos. Eh, ¿Cuáles serían los inicios para decir, mira, puedes ir y lo que tienes que hacer es esto, esto y esto, y eso es lo que te va a empezar a llevar a un camino que te guste y que te agrade? ¿Qué recomendarías? Wow, bueno, mira, estamos en una época maravillosa porque el arte se ha vuelto democrático. El arte, históricamente, ha sido para una élite, pero el arte ha encontrado, y los artistas hemos encontrado la forma de trascender estos elefantes blancos que son desde el museo hasta las galerías, y entonces salimos a la calle. Si tú vas a la calle y ves el graffiti que se está haciendo, es magnífico. Y la Ciudad de México y muchas otras ciudades, Houston, en todos lados se está haciendo graffiti. Cuando tú ves graffiti, es el museo democrático. Entonces, hay cierta confusión. Mi familia, la gente que sabe que soy artista, me preguntan, oye, vamos a los museos y qué horror. Llegamos al Museo Contemporáneo y hay unos elotes ahí tirados. Y no entendemos por qué, qué es eso, no tenemos el conocimiento. Sienten que son totalmente ajenos a esas expresiones modernas, porque esas son parte de las vanguardias de la modernidad. Y entonces se sienten totalmente alejados, piensan que tienen que estudiar arte o historia del arte para poder entender eso. Y la verdad es que no es así. La aproximación que debemos de tener al museo específicamente es desmitificarlo. Y es decir, no es como un, un templo, no más. El museo es un lugar donde si tú ves algo que te hace reír, te debes de reír.
Porque antes era, íbamos a adorar a los santos, ¿no? Por ejemplo, había estos retablos que vamos a ver a todos estos museos, maravillosos como el Prado o en México, todos los maravillosos museos que tenemos de arte, y vamos a ver estas obras y casi las reverenciamos. Y entonces el nuevo formato de la modernidad pues no permite eso, porque tú no puedes reverenciar un orinal, ¿verdad? O unos elotes tirados en el suelo. Entonces la gente dice, no entiendo. Y entonces, pero la pregunta que surge es la pregunta, ¿es esto arte? Y yo le he estado dando vueltas al asunto y fíjate que yo creo que es la pregunta equivocada. La pregunta, no, quién sabe, ¿no? O sea, eso no nos corresponde a nosotros, eso lo tienen que hacer los historiadores, los filólogos, gente picudísima, filósofos, son los que se tienen que encargar de definir qué es el arte. No es nuestra área de expertise, digámoslo así. Nosotros tenemos que transformar la pregunta de ¿esto será arte? Más bien es cuando se encuentren esos elotes ahí tirados, decir, ¿por qué está esto aquí? ¿Qué es lo que me quiere decir estos elotes tirados en el suelo? Porque si a mí me preguntas, yo pienso que hay una vertiente que no es arte, pero que es muy interesante. Por ejemplo, esos elotes tirados, pues no está el artista transformando materiales, no está creando algo, simplemente está proponiendo, es como una foto. Y nos está hablando, por ejemplo, esos elotes, pues yo me puse a observarlos porque a eso me dedico. Y digo, bueno, son estos elotes de mazorcas de colores. Son esos elotes que estamos perdiendo porque el maíz de los transgénicos están contaminando estos maíces. Y el que hizo eso es una denuncia. Yo no creo que sea arte, pero es muy interesante y también me despierta y digo, wow, yo pienso que debe haber recintos para estas expresiones y debemos de también entender que también cuando vemos el arte y ahora más nos acercamos al arte, estoy hablando del arte moderno, que ya es el pasado, ahora estamos hablando de la posmodernidad, que es el hoy. Y en la posmodernidad, pues tenemos que admitir que no todo el arte que hay allá afuera es bueno, ni siquiera el que está en los museos. A veces como que decimos, bueno, pues es que el del museo, ¿cómo se va a equivocar? Pues se equivocan. A veces ponen unas cosas, yo estoy cansada de mandarle cartas a los curadores del MUAC, porque ponen unas cosas terribles. Hay otras que ponen maravillosas, pero cuando yo veo algo que digo, esto sí de verdad está fatal, es muy mal arte, voy, escribo y denuncio, ¿no? Y digo lo que pienso. No es que yo sea Abelina Lesper, pero sí digo lo que pienso. Y más si se trata de arte. Entonces, ya para llegar así al consejo, pues es uno, hacerse la pregunta, ¿por qué está esto aquí? Y aproximarse, cuando yo voy con mis estudiantes, cuando no necesitamos tener creatividad para imaginarnos, a ver qué carambas es esto del void o esto del vacío que yo propongo o las perspectivas alteradas. Una forma de entrar al arte visual es entender qué sonidos hay dentro de él. Entonces, si tú te paras frente a un cuadro, puede ser abstracto, puede ser representativo como este, que es el Valle de México, empezar por los sonidos, a ver si hay sonidos dentro de él, o sea, acercarnos a través de los sentidos. Wow, es toda una experiencia ver cómo cambia la cara de los niños y de las personas que se atreven a ver, por ejemplo, en el cuadro que tú estás teniendo allá atrás, los sonidos que hay en ese cuadro. Y luego empiezas con el viento y la temperatura. ¿Qué crees? ¿Que hacía sol? ¿A qué temperatura estarían? ¿Habría viento? Tú puedes ver el cielo y puedes ver las nubes. Y entonces esa aproximación que tenemos al arte a través de los sentidos, que es la propuesta lúdica que yo estoy dando, te aproxima a cualquier tipo de arte, ya sea esta onda de los elotes tirados y de el arte abstracto y también el arte representativo, ¿no? Que representa cosas que entendemos. Entonces, tratarlo como un juego, ya no es el reverenciarlo como en un templo, sino ir a jugar al museo. Y si hay algo que me hace reír, me río. Si hay algo que me enoja, debo permitir que el enojo se manifieste y decir, qué horror. Si tengo que decir qué horror, a lo mejor
para eso lo pintaron, ¿verdad? Qué maravilla, Cecilia, muchas gracias. Te hago dos preguntas más. Una, ¿tienes un lugar en Houston favorito que te inspire, donde tú vayas regularmente, precisamente para buscar esas ideas o tu estudio es ese lugar? No sé. No, yo estoy sufriendo horriblemente con el COVID, déjenme decirles, porque yo soy pata de perro. Me encanta estar fuera, porque a mí no me gusta estar en mi casa porque nada más me estoy viendo el ombligo y no quiero pintar mi ombligo. Lo que quiero es pintar lo que está pasando. Y claro, una ventana puede ser las noticias y puede ser, pero yo en estos tiempos agarro mi auto y voy y veo la ciudad y veo qué está pasando y veo esa soledad y hay más animales y a ver qué está pasando aquí y allá. Este, eh, Tengo mis lugares favoritos, muchos lugares favoritos, y uno de ellos es un parquecito que está, se llama el Heritage Park, y es un parquecito que está al lado de el Palacio Municipal de Houston, y es un pastote enorme donde te metes a caminar y está lleno de casitas. Es una colección de casas de diferentes épocas. Y entonces primero empezaron coleccionando casas de 1950 y luego más para atrás y luego de 1900. Y entonces tienen estas casitas que se las han traído así con una maquinaria tremenda y la han instalado ahí. Y entonces tú puedes ver esas casas maravillosas de viejitas, pero también están permitiéndole a algunos artistas intervenir casas. Y entonces pusieron unas casas ahí donde un artista agarró y le hizo hoyos, es así como una casa Gruyère, y te puedes meter adentro de la casa esa y está llena de fotos y de espejitos donde tú te ves. Bueno, está fantástica. Ese espacio es muy bonito y obviamente es un espacio escultórico, arquitectónico y por eso es uno de mis favoritos. Pero bueno, si quieres te hago una lista. No, maravilloso. Sí, es muy lindo ese lugar y en diciembre precisamente hacen el Candlelight Tour, que es una maravilla Exacto. también, es bello Sí, ahí. sí, sí. Claro. Oye, la última pregunta que tengo para ti, la comida que más extrañas. Ay, los tacos al pastor, el mole, los chiles en nogada, todo. Buenísimo. Pues dile, un gusto enorme platicar contigo. Gracias por compartir tu espacio, tu estudio, tu obra, tu historia, tu persona. Como siempre, deseándote lo mejor, mucho éxito, que llegue más gente a preguntar por tus cuadros, a llevarse tus cuadros, a comprarlos. Ese es también Muchas parte del éxito, gracias. ¿por qué no? Que sigas construyendo, que sigas creando el apoyo que das al instituto también muy importante. A nombre de todos los que trabajamos detrás de esto, que es mucha gente, un agradecimiento, gracias a la gente que nos acompañó hoy y por supuesto quien tenga que verlo por retransmisión también muy bueno. Todo lo mejor para ti. Gracias y muchas gracias a todos los que están poniendo sus comentarios. Y bueno, el instituto, si quieren que haga algo más, díganme, yo feliz. Me parece que es un espacio magnífico y es un honor para mí estar aquí contigo. Gracias, Germán. Eres una gran persona y me gustaría también que informaras quién eres y nos dijeras quién eres, porque eres una persona que da su tiempo y su espíritu a esta promoción artística y cultural. Gracias, Cecilia. Sí, bueno, en el beneficio de toda la comunidad latina, hispana, mexicana, latinoamericana, es importantísimo crear esa identidad. Es importante crear una imagen apropiada de quiénes Claro, somos claro. y este tipo de ciclos ayudan mucho a informar no solo a nosotros, sino al exterior. Digo, hoy lo hicimos en español, habrá oportunidades para hacerlo en inglés, para difundir inclusive más allá de nuestro propio idioma, pero hay que empezar en algún lado y con muchísimo gusto todos nosotros lo hacemos. Gracias por todo. Gracias. Seguimos en contacto, que estés muy bien. Claro que sí. Un beso. Gracias a Igual todos. para ti. Bye. Bye.